Paola, soy de Proyecto Económicas. Somos una agrupación estudiantil dentro del marco de lo que es la Universidad de Buenos Aires, más específicamente la Facultad de Ciencias Económicas. Queremos darles la bienvenida a esta primer clase de apoyo de teoría contable que vamos a hacer para lo que es primer parcial. Bueno, como mencioné, somos una agrupación estudiantil que la verdad que lo que consideramos es que tiene que haber más inclusión para todos los y las estudiantes de la universidad. Sabemos que esta puede ser una materia filtro, sobre todo para aquellas carreras que no son para contador. Entiendo que si están para contador como yo, les va a gustar mucho esta materia, va a ser una gran base para después, para su vida profesional incluso. Pero sabemos que también hay otras materias que también pueden ser filtro, que nos parece que eso es incorrecto, que tiene que haber un debido acompañamiento. Así que también los invitamos que vayan al canal de YouTube después, que puedan ver otras clases como de análisis matemático, de álgebra, de estadística. También tenemos otras herramientas como para poder formarnos más allá de lo estrictamente profesional, como pueden ser distintas herramientas de programación, incluso también de monotributo, de IVA, que son cosas que por ahí en la facultad se ven muy rápido y después en la vida profesional nos encontramos con una barrera, así que eso es importante poder tener este respaldo, y nosotros como agrupación nos parece que es algo que tenemos que dar y que es una batalla que tenemos que dar. Así que, bueno, por mi parte eso. Vamos a arrancar, si les parece, con la clase. La idea es que el que quiera abrir micrófono, el que quiera prender su cámara, también es más que bienvenido. Somos un montón de personas. Yo voy a estar haciendo una presentación. Primero vamos a ver un poquito de teoría. Después vamos a hacer un ejercicio integral. Pero si tienen alguna duda en algún momento de lo que sea, me paran y lo vamos viendo. Así que tranquilos. Abran micrófono sin ningún pudor. Porque por ahí los mensajes no llego a leerlos en el momento, sino igual, antes de pasar a lo que es la práctica, voy a estar mirando, pero bueno. Hola, te hago una consulta. ¿Es Sí, para obvio. alguna cátedra en especial o es para No, en general? general, teoría contable en Perfecto. general, en el marco de la UBA, porque es donde estudiamos, Sí. así que Dale, muchas gracias. no, de nada. Muy bien, voy a arrancar a presentar entonces. Ustedes me van a avisar cuando se vea la presentación. Anda un Ahí se poco ve. lento, pero va queriendo. La musicalización de mis vecinos viene gratis. Se ve que el fin de largo les pegó muy bien. A ver si quiere andar esto. Bien. ¿Se ve bien? ¿Está cargando? Bien. ¿Ahí se ve? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, ahí se ve. Bien, perfecto. Bueno, estuve viendo que podemos llegar a tener algunos problemas de conceptos más que nada teóricos entre lo que es el percibido y lo que es el devengado. Entonces, vamos a arrancar viendo bien. Percibido van a ser los resultados que corresponden a asignarlos al periodo económico en el que se ha producido el hecho, es decir, el flujo de fondo. Es lo que
pagué lo que me pagaron. Es efectivo, eso es percibir. Entonces va a estar atado a cuando sucede esa acción. En cambio, cuando hablamos del criterio de lo devengado, vamos a ver qué son los resultados que corresponden a asignarlos al ejercicio económico en el que se produjo ese hecho. El ejemplo acá más básico es, por ejemplo, los alquileres. Si bien uno paga el alquiler a principio de mes, eso ya genera la obligación y genera el derecho del uso de ese espacio. Entonces, independientemente de que uno haya pagado por adelantado o no, supongamos al mes siguiente uno pagó con demora, va a generar cierto interés o no, depende del contrato, pero digo, el hecho va a ser que uno tiene ese lugar a disposición. Entonces, uno va a ir devengando ese derecho, esa obligación que tiene, más allá de lo que cobre o lo que tenga que ir pagando, ¿sí? Eso como base. Después, para lo que es inventarios, también lo vamos a ver en el ejemplo, así que no se preocupen, pero tenemos básicamente 3 formas de evaluación. Tenemos PEPS, primero entrado, primero salido, tenemos WEPS, último entrado, primero salido, y el PPP, que es el precio promedio ponderado. En general, en la práctica se usa PEPS y si no WEPS. No creo que les tomen PPC, pero nada, PPP, perdón, ahí hay un error de tipeo. Y después, por último, lo que también les puede llegar a generar algún tipo de conflicto a la hora de hacer el parcial es el tipo de cambio. Tengan en cuenta que ahora vamos a ver igual más adelante, hay 4 modelos. También dentro de lo que es el canal de YouTube van a tener pequeños videitos con estas cosas, así que lo pueden ir a ver con más detenimiento. Y sepan que la única moneda en este momento que puede generar un resultado por tenencia, que eso es R por T, y según el modelo que estemos hablando, va a ser el dólar. Entonces vamos a tener que ver, dependiendo de la operación del hecho que genera esta evaluación, vamos a tener ahí, vamos a tener ahí algún tipo de resultado por tenencia, pero evaluándolo no solamente cuando ingresa a nuestro patrimonio ese hecho, sino también al cierre cuando tengamos que reexpresarlo, ¿sí? Como habrán visto, seguramente tenemos 3 tipos de parámetros para poder ver los estados contables. Primero que nada, vamos a ir con la unidad de medida. La unidad de medida puede ser heterogénea u homogénea. Heterogénea es cuando es a valor histórico, es decir, cuando ingresa o egresa, cuando sucede ese hecho, esa va a ser la evaluación y se va a mantener en el tiempo. En cambio, la homogénea sí la voy a tener que ir ajustando cuando sea nuestra fecha de cierre. Los cierres son anuales, pueden ser cuando el estatuto de la empresa así lo diga, en general son 31 de diciembre o el 30 de junio, así que eso hay que tenerlo en cuenta porque ese va a ser mi momento en donde yo tenga que reexpresar según el modelo que elija o que tenga el parcial en este caso. Más allá de eso, bueno, lo ven en la RT6, tranquilos. Vamos a tener 2 tipos de partidas, que las partidas van a ser monetarias o no monetarias. Monetarias van a ser las partidas que representan un valor nominal en la moneda de curso legal del país, que son aquellas que generan la inflación. Nuestro ejemplo, caja, deudores por venta, moneda nacional, hay otras. Y las no monetarias son las que no representan un valor nominal de la moneda, pero que sí se van a ir ajustando por inflación. El ejemplo más básico, más común, es la mercadería. Y bueno, ahí pusimos también obligaciones a pagar en moneda extranjera, también eso vamos a tener que reexpresarlo. Entonces, si bien las partidas monetarias son las que generan RECPAM, vamos a ajustar las no monetarias multiplicándolas por ese ajuste de inflación, de reexpresión, como quieran llamarlo. Partimos ahí también de 2 ecuaciones básicas. El capital monetario va a ser el activo monetario menos el pasivo monetario. Y para ver el capital no monetario vamos a tener en cuenta el patrimonio neto monetario más el no monetario menos el activo, ¿sí? No monetario. El segundo parámetro que tenemos va a ser el capital a mantener,
que esto es teórico, se lo van a tomar seguramente en la parte teórica. Tenemos físico o financiero. El físico es medir la utilidad del ente en base a su capacidad productiva. Ahí tienen un ejemplo, mi capacidad productiva es de 500 unidades, pero en el ejercicio produje 200. Entonces mi patrimonio va a disminuir. Y después tenemos el financiero, que es medir la utilidad neta en base a las variaciones patrimoniales, que es lo que van a hacer, es lo que les van a pedir dentro del parcial y es el que se usa hoy por hoy en la vida profesional. Y por último, por último tenemos el criterio de evaluación. Pueden ser al costo históricos o corrientes. Los costos históricos van a ser, como vimos antes también, es ese valor que se le asigna cuando ingresa al patrimonio o cuando egresa, cuando sucede ese hecho, ese va a ser el valor que voy a tomar y no se va a reexpresar, no va a tener otro tipo de evaluación. En cambio, los valores corrientes sí van a tener que ser reexpresados y a su vez tenemos que ver cuáles son los límites para esos valores corrientes dependiendo del hecho que se trate, de la partida que se trate. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, estamos con una cuenta de activo, nunca podemos sobrevaluar ese activo, porque si no estaríamos mostrando un mayor patrimonio incluso para la empresa y eso sería incorrecto, porque no es representativo de lo que verdaderamente sucede en la empresa al día de la fecha de cierre. Como sabemos, los estados contables son fotos que tenemos en un día, en un periodo específico, que va a ser en general el cierre. Hay empresas que incluso por tener evaluaciones dentro de la Comisión Nacional de Valores, que sean entes abiertos, esos van a tener quizás cierres trimestrales, eso también es cierto. A ustedes en general, para lo que son los parciales, van a ser periodos anuales o semestrales o algún informe así más específico quizás, porque si no imaginan que son muchos movimientos a tener en cuenta, pero sepan eso. Entonces, bueno, como valores límite vamos a tener los valores nominales, como en efectivo y en acciones. Vamos a tener un BNR, valor neto de realización, que va a ser el precio de venta más los ingresos adicionales de venta menos los gastos directos de esa venta. Son gastos necesarios para esa venta, ¿sí? Vamos a tener valor o costo de reposición o reproducción, como quieran llamarlo, que sería lo que costaría volver a adquirir ese mismo producto al momento de esa medición. BPP lo van a ver en otras materias mucho más adelante, pero es valor proporcional patrimonial. Van a tener también una evaluación técnica o revalúo, que también lo van a ver más adelante, sobre todo con los bienes de uso. Y después tenemos el valor de utilización económica, que ese también puede ir para bienes de uso, es posible que lo veamos. Ahí también les dejamos que cualquier cosa, si quieren ir a la fuente, es la resolución técnica 17.4. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna consulta? Pues ya pasamos a la teoría. Bueno. Sí, va a quedar grabado, así que cualquier cosa después lo pueden volver a ver y también pueden ir al canal a ver otras cosas. Pero en cuanto a lo que es teoría, alguna consulta, algo que tengan, si pueden abrir micrófono y comentarme, no hay ningún problema. Si no, sigo. ¿Qué sería el plan de cuentas? El plan de cuentas es cuando uno cuando uno empieza con la sociedad, tiene que poder decir un plan de cuentas. Un plan de cuentas es poder hacer un listado de todos aquellos rubros que va a tener. Por ejemplo, siempre vamos a tener los rubros básicos grandes. Dentro de activo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener caja, vamos a tener banco, vamos a tener posiblemente acciones, vamos a tener, después vamos a tener pasivo. Vamos a tener ahí todas las deudas.
después vamos a tener el patrimonio neto, pero cada uno va a ir codificado. Entonces, si es activo, empieza con 1 la cuenta. Si aparte estamos hablando de caja, que es el rubro más líquido que tenemos, va a ser 1.1. A eso se le dice el plan de cuentas. Poder ir clasificando cada una de esas operaciones que uno va a tener dentro del día a día para que pueda quedar codificado de cierta forma que uno después, cuando carga el sistema, no sé, por ejemplo, una factura por una venta, pueda ser clasificado todo junto y eso después nos genere el estado de resultado, para después llevar a los mayores de esas cuentas. ¿Sí? Perfecto, listo, gracias. No, nada. ¿Vamos bien entonces? Yo tengo una consulta puntual también, Sí, obvio. que mayormente la cursaba, que vi que no entendí mucho lo que eran las cuentas de movimiento y de orden, ambas. Relacionado a que, porque por ahí lo tengo con otro nombre. Por ejemplo, las cuentas se dividen de acuerdo a su naturaleza. Están las patrimoniales y las de resultado, pero en el resto son movimiento y orden, serían como unas cuentas adicionales, pero que no se presentan en los estados de situación patrimonial, digamos. Está bien, pueden ser, o sea, operaciones mismas del ejercicio, entiendo. Por ahí yo le vi Sí, con otro nombre. Pero digo, a lo largo de la vida del ente, uno va a usar en definitiva la cuenta caja. ¿Qué fue sí, lo que sí. pasó a lo largo del periodo? Pueden ser movimientos permutativos o variaciones permutativas. No sé si por ahí te suena por ese nombre. En cambio, modificativa sí, ya va a tener que tener en cuenta el patrimonio, si hubo aportes o no. Como que me parece que va por ese lado. Y después uno cuando hace el corte al cierre del ejercicio, sí va a tener que mostrar esa foto, que es ese acumulativo de sucesos que tuvimos a lo largo del periodo. Ah, ok, dale. Gracias. No, de nada. Bueno, pasamos a la práctica. Pregunta, profe, este PowerPoint lo pueden reenviar o se le puede solicitar? Sí, sí, después cualquier cosa lo pasamos. Ahí vi que, como les comentaba, había un error antes, así que lo voy a modificar ese. Pero sí, después se los pasamos, no hay ningún problema y también va a quedar la clase grabada. Y vean que hay otros pequeños videitos más cortos con cosas más específicas, como esto de las variaciones patrimoniales, cuáles pueden ser, si son modificativas, si son permutativas. También hay de esos pequeños videitos que estamos también armando. ¿Esto enviado al mail o va a estar en el canal? Va a estar en el canal, si no nos pueden escribir por redes, después les subo bien cualquier cosa, cómo buscarnos en Instagram, en Facebook, Proyecto Económicas, y nos escriben y se lo pasamos. Si no, en los grupos de WhatsApp de algunos grupos que podemos ver, también podemos pasárselos, no hay problema. Muchas gracias. No, de nada. A ver, que hay algo que vuelvo a presentar. El canal es Proyecto Económicas. Lo buscan en YouTube, lo buscan en Instagram. Después les paso, si no, el link. ¿Se animan a la parte práctica? Sí. Ay, no puedo ver, chicos, háblenme. Bien, sí. En la práctica que entra, lo que es el libro mayor, libro diario y qué más. Sí, yo creo que les van a dar un par de hechos a lo largo de un periodo, no sé, serán 6 meses, no creo que les tomen igual mucho más. Y cómo llevar esos hechos que fueron pasando, cómo evaluarlos al cierre para poder generar un estado de situación patrimonial y un estado de resultados.
les van a dar alguno de los 4 modelos. No creo que los 4 tendrían que ser muy malos. No alcanza el tiempo aparte. No sé si les toman teoría y práctica juntas. Si les toman así, no hay chance de que tomen los 4 juntos. Pero sí, más que nada yo creo que es eso, que es ver, por un lado, el libro diario, poder llevarlo en base a esos hechos que les fueron diciendo, con eso generar los mayores para poder llevarlos después a un estado de situación patrimonial y un estado de resultados. ¿Sí? Sí, esos temas están explicados en el canal. Yo porque sinceramente estoy atrasada con lo que es teoría y tengo el parcial en una semana, dos semanas. Sí, hay incluso un video también de modelos, hay uno de estados contables también. Y creo que mañana va a haber uno sobre esto del devengado y el percibido. No me quiero comprometer, pero también lo estamos haciendo. Mismo si se les ocurre algún otro tema que les gustaría que esté mejor explicado, que sea más particular o específico, también nos pueden escribir, porque la idea es que esto también sirva para próximos alumnos también. Perfecto, Tener gracias. clase o eso. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, vamos entonces a la práctica. Entonces tenemos que en julio del año que sea, la empresa compró remeras por 11.000 pesos. Son 100 remeras a 110 pesos cada una y se abonan 1.000 pesos en efectivo y el resto en cuenta corriente a 30 días. Además, el proveedor otorga una bonificación de 1.000 pesos por volumen de compra. Antes de arrancar, este es un ejercicio que ya viene con un cierre, que ahí vemos abajo de todo acá, tiene un cierre en junio, ¿sí? O sea que es una empresa que ya estaba en marcha, que ya tenía movimientos. ¿Qué podría pasarles también en el parcial? Que tengan que constituir una sociedad. En el caso de constituir una sociedad, lo que van a tener que hacer seguramente va a ser, en el día 1, van a tener aportes que pueden ser dinerarios o en especie. Lean bien la parte teórica de eso. Sepan que si es en dinero, tiene que ser al 100% en el momento de la constitución. Y en cambio, si va a ser en especie, tiene que ser perdón, lo dije al revés. Si es en especie, tiene que ser al 100% en ese momento, ¿sí? En el momento de la inscripción y de la suscripción. En cambio, si es monetario, si va a ser en dinero, tiene que ser sí o sí el 25% en el momento de la suscripción, que sería el principio, que es el compromiso de uno como socio para aportar al ente. Y el otro 75% tiene un plazo de hasta 2 años para poder integrarlo. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta, porque puede llegar a pasarles. Segundo movimiento, tenemos que en julio nos llega una factura de luz por 2.200 pesos, por lo que habíamos creado una provisión importante. El 31 de julio pagamos en efectivo una deuda de la mercadería comprada el 1 de julio. El 5 de agosto depositamos 10.000 pesos de nuestro efectivo en la cuenta del Banco Nación. El 8 de agosto pagamos la factura de luz en efectivo. El 15 de agosto vendemos 20 remeras a 200 pesos y 10 pantalones a 100 pesos. Nos abonan con un pagaré a 60 días con 1.000 pesos de intereses mensuales. El día 1 de septiembre tenemos la compra de 10 pantalones a 180 pesos en cuenta corriente a 60 días con intereses mensuales de 200 pesos. El 2 de febrero del X5, vean que está en negrita, por algo puede llegar a ser, se venden 42 pantalones a 500 pesos en efectivo y otorgamos un descuento por volumen de compra de 1.000 pesos. El 1 de abril contratamos un seguro para el local por un año, por 1.000 pesos por mes, pagamos en efectivo 2.000. Y el 1 del 6 pagamos el seguro del mes de junio en efectivo. Se utiliza el método de evaluación, va a ser PEPS, primero entrado, primero salida. Y acá tenemos lo que sería el estado de situación patrimonial al 30 de junio
que sería el cierre. Vemos que tenemos caja, mercaderías, bienes de uso, una provisión de los gastos de luz, el capital social. Tenemos inventario de mercaderías, que ya nos lo dan. Tenemos los buzos, musculosas, no estaba mencionado antes, pero no importa. Si tengo saldos de inicio, como en este caso, tengo que pasarlos a los mayores para que luego cierre bien el ejercicio. Es decir, voy a arrastrar resultados, ¿sí? Seguramente en lo que es el parcial les van a dar como para que hagan algo similar a esto, ¿sí? O sea, esta primera parte sería el libro diario con el debe, con el haber. Y acá lo que les pusimos fue el tema de la variación, que hablábamos un poco antes, que puede ser permutativa, puede ser mixta o modificativa. El tipo de documento que respalda esa transacción y, por si también los ordena, el tipo de cuenta, a qué rubro pertenece, si es de activo, de pasivo, de patrimonio y si está aumentando o disminuyendo. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que teníamos como primer movimiento en julio era la compra de mercaderías. Entonces, las mercaderías ingresan por su valor, por los 110.000, pero solamente en efectivo habíamos pagado 1.000, el resto va a quedar como proveedores, que va a ser una cuenta de pasivo, acá lo tienen, que me está aumentando. ¿Sí? Es una variación permutativa, acá no se toca el patrimonio neto. Vamos a tener factura, vamos a tener remito, vamos a tener recibo. ¿Con este primer asiento les genera alguna duda? Bueno. Para el segundo, tengan en cuenta eso también, que los puede marear las fechas bien de cierre. Eso anótenselo siempre bien al principio. Este tiene fecha de cierre el 30 de junio. Entonces, hasta el próximo 30 de junio, no vamos a tener que, va a ser dentro del periodo, ¿sí? No es que va a ser algo de ejercicios posteriores. Para el 20 de julio, lo que teníamos era el tema del pago de una boleta de luz. Y nos había dicho que ya teníamos una provisión. Entonces, cuando hicimos la provisión, lo que habíamos hecho seguramente era gastos de luz a pagar contra provisión. Entonces, como ahora lo tenemos que dar de baja, la provisión va a ir del lado del debe por los 2.000. Pero ¿qué pasó? El gasto de luz fue mayor, fue por 2.200. Entonces, para poder saldar esta cuenta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que imputarlo a área. ¿Por qué? Porque esto sí era una previsión que yo había hecho el ejercicio anterior, sin saber específicamente el monto que iba a tener. Podía tener un promedio, podía saber más o menos cuánto va a ser mi consumo, pero exactamente no lo supe hasta que no tuve la factura delante mío. Entonces, por eso vamos a imputarlo contra área, en este caso. ¿Sí? Va a ser una variación permutativa. El tipo de documentación va a ser una factura y vemos que la provisión es un pasivo que está restando, por eso resta por el debe, al revés de lo que es activo. Vamos a tener una cuenta de patrimonio neto que es área, que está también restando, y me va a aumentar el pasivo de este ejercicio, que es el gasto de luz que tuve, efectivo, ¿sí? El real. Al día 31 de julio, vemos que nos habían pagado estas mercaderías que habíamos tenido a principio de mes. Entonces, como nos pagan, lo que sea que nos paguen en efectivo, ¿no era eso? Vuelvo, 31 de julio. Ah, nosotros pagamos, claro, con razón. No me cerraba, sino que bajé caja. Termino de pagar proveedores, ¿sí? Estos 10.000 los termino de pagar. Entonces, como voy a dar totalmente de baja a los proveedores, lo tengo que pasar al debe, para que eso me cierre, me balancee. Ahora bien, lo que yo pagué, efectivamente, no fueron los 10.000 porque tenían unos intereses implícitos. Entonces, caja me baja por 9.000 y el descuento que tuve por la bonificación, ahí son los 1.000.
1.000 más 9.000 me dan los 10.000, entonces balancea este paso. Va a ser un tipo de variación mixta, porque tenemos acá unos intereses, que eso me va a impactar después en lo que es resultado. Y lo que vamos a tener en todo caso como comprobante, como documentación respaldatoria, va a ser un recibo. Entonces vemos que me baja mi pasivo, me va a aumentar un resultado, va a ser un resultado positivo, y me baja mi activo por caja, ¿sí? El siguiente paso que tenemos era en agosto, que teníamos el pago de esta boleta de luz efectivamente. Entonces, los 2.200, que fue el gasto real que tuve por esa factura de luz, lo vamos a debitar, va a ir por el debe, y lo que me va a bajar es banco, porque me había dicho que había pagado de esa forma, ¿sí? Si me dijera que se había pagado en efectivo, caería caja. Entonces es una variación permutativa. ¿Por qué? Porque tenemos pasivo y activo que ambos disminuyen. Acá no tenemos ningún tipo de cuenta de patrimonio, ¿sí? De resultado tampoco. Vamos a tener el cheque y vamos a tener en todo caso un recibo. Para lo que es octubre, acá teníamos una venta. Me decía que había vendido por 20.000, volvemos. Vendemos 20 remeras a 200 pesos y 10 pantalones a 100 pesos. La venta va a ir por lo que efectivamente yo cobre o pague, ¿sí? En este caso, los 20.000. Siempre que tengo una venta voy a tener dos asientos. Uno por la venta, que va a ir relacionado a lo que pagué, lo que cobré, y otro que va a ir asociado a lo que es las mercaderías y su costo de mercadería vendida. Entonces, 20.000 va a ser lo que efectivamente yo voy a cobrar. ¿Cómo lo cobro? Una parte va a ser en caja y otra parte va a ser por deudores por ventas. Tengo un tipo de variación modificativa. ¿Por qué? Porque acá ya estoy tocando ventas, que es algo de resultado. Vamos a tener algún tipo de factura o de recibo, entonces vamos a caja aumenta, con lo cual aumenta mi activo. Deudores por venta aumenta, que es una cuenta también de activo. Y ventas es un resultado positivo que tuve también dentro de mi actividad. Ni bien termino con este, que es por ahí el más fácil, me voy al costo de mercadería vendida, donde solamente voy a tener estos dos rubros, estas dos partidas. Va a ser mi costo de mercadería vendida y la mercadería. Va a ser por el valor, acá era PEPS, primero entrado, primero salido. O sea que va a ser de lo que tenía al inicio, ¿sí? Eso también ténganlo en cuenta, después por ahí vemos un cuadrito que está al final. Déjenme ver, acá tenemos el inventario de mercaderías, método PEPS, que también lo vamos a ir viendo, pero para que sepan que este cuadrito lo van a tener que hacer sí o sí, porque aparte los ordena y pueden ir viendo todas las modificaciones que tengan. Seguido tenemos en octubre una comisión de las ventas con una comisión a pagar por 400 pesos. Va a ser modificativa negativa. Con que pongan modificativa también alcanza y sobra. Tenemos una factura, resultado negativo contra un pasivo. En noviembre tenemos unas comisiones a pagar, también por 400. Tenemos el recibo, pasivo contra activo, por eso es permutativa. En diciembre nos había dicho que cobrábamos lo que nos faltaba, deudores por venta. Entonces me va a entrar caja y voy a dar de baja los deudores por venta. Como son dos cuentas de activo, va a aumentar por el debe, va a disminuir por el haber. Es permutativa porque son ambas cuentas de activo, así que no hay problema, y voy a tener un recibo. En enero, ojo acá, porque no es un cambio de ejercicio, porque el ejercicio cerraba en junio. Tenía el flete y el seguro que había contratado contra Banco Nación, porque ya pagaba una parte, ¿sí? Entonces tengo que es modificativa, porque me va a impactar dentro del resultado el flete y el seguro. Y cuando
Y acá lo que estoy haciendo es devengar después el seguro que había contratado en abril, ¿sí? Entonces va a ser un seguro negativo a devengar por el total, caja solamente por lo que pagué efectivamente en ese periodo, en ese mes, y el seguro a pagar que va a ser el que después me vaya disminuyendo esta cuenta a lo largo del tiempo. Voy a tener una factura, un recibo y acá están las cuentas. En abril vamos devengando, ven que es lo que les decía recién, estos 1000 contra 1000. En mayo voy a tener lo mismo, voy a tener que ir devengando. Pueden ser seguros, les van a tocar si no alquileres. En general son esos dos que van a tener que tener muy en cuenta cuándo es que se firma el contrato, cuándo arranca y cuándo termina. Esas son las 3 fechas que uno tiene que tener en cuenta. En junio teníamos una compra, entonces me aumenta mercaderías por 6.000, voy a tener un interés negativo en esa compra y una obligación de pagar, no me especificaba que yo lo esté pagando en ese momento en efectivo, por eso se pone la obligación, es una variación permutativa, va a tener un pagaré, va a tener una factura y las variaciones que tenemos es un aumento de activo por las 2 primeras y un aumento de pasivo. En el 1 de junio también seguimos devengando el seguro al 30 de junio. Perdón, en junio pagaba, el mes siguiente, pago porque es a caja, estoy pagando el seguro y al fin de mes lo devengo. En junio también devengo los gastos de luz contra una provisión, porque vimos que esa era la manera que tenía la empresa de poder hacerlo. Y por último, en junio también tengo los intereses negativos que había tenido antes devengados. Les dejamos acá un pequeño cuadrito con lo que es criterio de lo devengado. El ente debe reconocer el resultado negativo o resultado positivo en el periodo en que se produce el hecho generador, independientemente de que lo haya pagado o cobrado. Y por área sabemos que es ajustes de resultados de ejercicios anteriores. Si al 15 de abril se hubiera contratado el seguro para el local por un año de 1.000 pesos por mes, pagamos en efectivo 2.000, hago el devengamiento por 15 días de la siguiente manera. Va a ser un proporcional. Entonces, a devengar siempre va a ser por el total. Lo que pague va a ser por el total y lo que quede a pagar va a ser la diferencia, ¿sí? Cuando llega al cierre de mes, 15 días después, lo que voy a tener es un seguro percibido, devengado, contra un seguro a devengar por el proporcional, que era, si 1.000 pesos es por 30 días, por 15 días va a ser X, que son los 500 pesos. En este caso, la mitad, ¿no? Pero para que sepan, si lo contratan un día, no, claro, 15 días va a ser la mitad del mes. Lo contratan el día 20, modifican acá por 20 y listo. Con todo esto... Perdón, Sí. no entendí eso de los devengados, no lo entiendo. ¿Este último? En general no entiendo mucho el tema de los devengados, esa era mi duda principal. Ah, bueno. La diferencia entre devengado y percibido. Ahí, ¿vamos a eso? Sí, más o menos. Bien. Percibido, bastante fácil, ¿por qué? Porque percibo la plata o tengo que erogar esa plata. Es atado a lo monetario, ¿sí? Percibido va a ser pagué, cobré esa plata, ya sea en caja, sea en banco, sea con un cheque, va a estar atado sí o sí a una cuenta de activo de ese tamaño, ¿sí? En cambio, lo devengado, percibido se entendió, ¿no? O sea, es muy gráfico, es muy... Sí. Lo cobré, lo pagué. Tiene que estar esa plata ahí. Lo de vengado es un poco más complejo, ¿por qué? Porque uno tiene un hecho generador, tiene esa obligación. Siempre piénsenlo, si no, con el alquiler. Cuando uno tiene un alquiler de un espacio, de un inmueble, lo que hace es, por un lado, va a tener el contrato. El contrato va a decir, bueno, el 1 de enero yo contrato este lugar, lo voy a alquilar para mis oficinas y lo que voy a tener es
que los días entre el 1 y el 5 tengo que pagar, no sé, 10.000 pesos de alquiler. Entonces, esos 10.000 pesos de alquiler, por un lado, cada vez que yo lo pague, va a ser percibido, porque pues yo estoy pagando algo, tengo una erogación de dinero. Pero, más allá de que yo pague o no ese alquiler, voy a tener también el derecho al uso de eso. Porque no es que, si yo no pagué el primer mes o me demoré por ese primer mes, ya no puedo usar el espacio. Uno puede demorarse, va a tener intereses o no, eso sería otro tema, pero digo, el espacio, el inmueble, uno lo sigue teniendo como oficina. Después veremos legalmente cómo puede ser, pero el lugar lo tiene. Entonces, por ese reconocimiento de tener a disposición el lugar, uno tiene que ir devengando parte de ese futuro pago-cobro. Entonces, al cierre de cada mes, voy a tener que ir reconociendo cierto resultado por tener esa obligación y ese derecho. Entonces, voy a tener los pagos de cada mes y a su vez voy a tener su devengamiento mes a mes. ¿Sí? Acá lo que hacíamos era poder ver, bueno, más allá de que no sea mes completo, también voy a tener que devengar y voy a tener que pagar por esa proporción de mes. O sea, no, si bien es más fácil y si bien para lo que es después el parcial va a ser más cómodo hacerlo de 1 de enero a 30 y que también los meses sean todos de 30, sepan que también pueden tocarles algunas cosas como estas de que sean o por 15 días o por 20, pero es solamente reconocer ese plazo donde yo tengo la obligación y ese derecho. ¿Sí? ¿Ahí se entendió mejor? Sí, lo que no entiendo es, por ejemplo, yo estaba viendo un ejercicio que yo tenía acá en el cual se dice, o sea, se pone que nosotros pagamos por adelantado y después, bueno, como vos decís, se vuelve a hacer el asiento de como si lo siguiésemos pagando, podría decirse, pero no entiendo si ya asenté yo que lo pagué por adelantado porque después lo vuelvo a asentar. Eso es como lo que un poco me choca con la lógica, cuando trato de aplicar la lógica para hacerlo. Claro, porque vos ahí lo que tenés que pensar es, por un lado es, yo pagué por adelantado ese alquiler, ¿no? Entonces ya de por sí ahí tengo un asiento que va a ser el pago, que va a ser alquiler a caja, ¿sí? Ahora, más allá de eso, yo voy a tener que, como lo pagué por adelantado, voy a tener después que ir devengando ese uso en el tiempo. Entonces voy a tener que, el primer asiento va a ser por un alquiler a devengar contra devengado por el total, y después va a ir restando para ver después en los mayores, a ver si lo puedo mostrar acá más gráfico. ¿Ves el seguro a devengar? Nosotros lo iniciamos con 12.000, ¿por qué? Porque 12.000 era el total de ese seguro. Ahora, al cierre de ese año, nosotros ya habíamos devengado 3 meses. Entonces, como cada mes eran 1.000 pesos, voy a ir devengando estos 1.000. Fíjate que, más allá de que esto vaya atado a un pago o a un cobro, acá lo que estás viendo es el paso del tiempo más allá de que lo pague o lo cobre. Acá lo que estás diciendo es, si bien esto es por 12.000, ya pasaron 3 meses que yo tengo que descontar de ese devengamiento. Por ende, al cierre me van a quedar solamente 9.000 pesos de ese seguro anual por devengar. Ah, sí, se entendió, se entendió. ¿Sí? Sí. Si no, me vuelven a preguntar, buscamos la forma de que lo puedan ver, ¿eh? No hay ningún problema. Un segundo. Bueno, cuando ya terminaron con todo lo que es el libro diario que veíamos antes, con todas las operaciones paso a paso, cada mes, con todos sus devengamientos, con todas las cosas, lo que tenemos que hacer es los mayores, que hablábamos antes. Y también les explicaba que tenemos que partir en este caso de un saldo inicial. ¿Por qué? Porque la empresa ya tenía movimientos, ya tenía que, o sea, ya había tenido movimientos antes, no es que la empresa se estaba generando en este momento. Entonces mi caja no puede arrancar con este -1.000, porque aparte sería ridículo, pero
digo, siempre tengan en cuenta que si no es una empresa que se estaba creando en ese momento, partimos siempre de los mayores que ya teníamos. Entonces, van tildando cada una de las operaciones que fueron teniendo a lo largo del ejercicio y eso después les va a llevar a un único valor por cada rubro, caja, mercaderías, el costo de mercadería vendida, así con todas las cuentas que hayan usado a lo largo de ese periodo. Que son estos valores los que después van a tener que llevar, me adelanto un cacho, a el estado de situación, pero ya sería a junio del X5. Acá estábamos viendo cuando arrancaban el X4 para el X5. También no se confundan con eso, ármense un eje de tiempo, no hay ningún problema. Y ahí lo único que hago es poder ir arrastrando estos resultados a el estado de situación y vean que, por un lado, el resultado del ejercicio me tiene que coincidir acá con el estado de resultados. ¿Sí? Va a ser un único renglón que tenga que va a ir impactando después acá. ¿Sí? Vuelvo un poquito, vamos a ver lo que es el inventario de mercaderías. ¿Sí? Teníamos 3 tipos de evaluaciones, PEPs, WEPs y PPP. En este caso nos daba PEPs, entonces siempre vamos a tener este tipo de cuadros. Vean que tenemos una fecha, el concepto, vamos a tener entradas, tanto en unidades, en costo unitario y el costo total, que es la multiplicación de las unidades por lo monetario. Lo mismo para salidas y lo mismo para existencias. Entonces, primero arrancamos con existencia inicial de cada uno de estos insumos, de estos bienes que tenía. ¿Sí? Anoto las unidades, anoto sus precios unitarios y la multiplicación de ambos. Nada más. El día 1 de julio tenía una compra de remeras. Entonces, por un lado voy a poner que entraron estas remeras y a qué precio, en el cuadrito de entrada. En salidas nada, porque no tuve ningún tipo de venta. Y entonces acá lo que podría hacer es o dejar esta línea o seguir sumándole a las que ya tenía, pero siempre en cuadritos separados porque voy a tener precios distintos. Entonces sería en este caso, para los pantalones seguiría igual, para los buzos seguiría igual, pero para las remeras tendríamos 100 unidades a 67,50 y 100 unidades a 100 pesos. ¿Por qué es importante poder separar estos dos? Porque tenemos dos precios distintos, de momentos distintos, y cuando tenga la venta, como vamos a ver ahora en el paso siguiente, es muy importante ver cuáles, dependiendo del método que esté usando, cuáles van a ser las primeras que se vayan, o sea, las primeras que vendan. Como es primero entrado, primero salido, voy a tener que ir siempre a lo más viejo para poder vender. Entonces, si vamos a agosto, tenía, por un lado, venta de remeras. Vamos primero con ese. Me dice que vendo 20 unidades a 100 pesos, 2.000 pesos. Entonces, ahora lo que me va a quedar va a ser, de estas 100 que tenía antes, van a quedar 20, en todo caso, a 67, y me van a seguir quedando estas 100 a 100 pesos. Esto después lo modifico, ¿sí? Porque está mal. Primero entrado, primero salido. Lo primero entrado, en mi caso, sería la existencia inicial. ¿Por qué? Porque ya tenía un saldo. Si yo no contaba con este saldo, va a ser de estas. Ahí sí sería de esto. Venta de pantalones me dice 10 unidades a 200 pesos, 2.000 pesos. Ahora bien, de esos pantalones, tengo que ver de acá que tenía 50. Si vendo 10, me quedan 40 unidades a 200 pesos, lo que me da 8.000. Entonces siempre es importante ver dónde estoy parado, qué tenía y por ende ver, según el método, qué va a ser lo primero que se tenga que ir. Cuando tenemos una compra es más fácil porque anoto acá cómo entra esa mercadería, no tengo que fijarme mucho más y lo único que tengo que hacer es a lo que ya tenía sumarle un renglón más porque va a tener otro precio seguramente. Entonces en eso sí voy a tener que estar atento para ver las ventas. Y en febrero me dice venta de pantalones, 42 unidades. Pantalones me quedaban 40, así que vendo los 40.
ahora lo chequeo. Pero ¿se entiende más o menos cómo sería un cuadro de inventario de mercaderías? Tengo que tener la fecha, tengo que tener el concepto. En general les van a dar un producto, no creo que les den más, un bien de uso, un bien de cambio, perdón. No creo que les den más. Vamos a tener todo lo que sea entradas, todo lo que sea salidas y por ende las existencias que tienen que estar bien valuadas según el método que usen. Sobre esto también tienen en el canal todo un video con un explicativo que pueden ver tranquilos cuando puedan y está mejor explicado con otro ejemplo gráfico. ¿Esto es libro mayor o...? No, libro Ok. mayor sería esto. Este sería el Ah, libro listo. mayor. Donde uno Como va libro poniendo diario, pero le libros. agregaste lo de modificativa y permutativa, y el Claro, tipo de escritura, si es recibo, lo que sea, la documentación, digamos. sí. Ah, perfecto. O sea, en Gracias. general el libro diario es hasta el debe y haber. Claro, sí, 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 Pero por les eso. agregamos esto porque pueden que se los pidan y porque también está bueno que lo sepan. Dale, muchas gracias. Y lo que Bien, estamos explicando ahora es inventario de mercaderías, entonces. claro, para poder Perfecto. evaluar bien al cierre. Y esto que Gracias. está acá arriba son los mayores, que es ver cada cuenta y los movimientos que tuvo. Entonces ustedes Ok. van a arrancar, no sé, con caja, vuelvo. Al inicio me decía que como ya la empresa arrancaba, tengo 30.000 de caja de inicio. Ujú. Por eso arrancó caja con 30.000. ¿Sí? Ahora, después, a lo largo de todo lo que vaya haciendo, ves acá, estos -1000 son de estos. Entonces lo tildo. No sé, voy con un color y empiezo Ok. a tildar. Después, en este segundo toco caja, no. En este tercero, sí. ¿Por cuánto? Por 9.000. Y lo Entonces lo agrego. vuelvo a tildar, claro. Lo vuelvo a Perfecto. tildar y le pongo acá -9.000. No hace Perfecto, falta muchas que de gracias. este lado pongan el menos, ¿por qué? Porque en teoría uno entiende que es debe y haber, va a ser positivo y negativo, ¿por qué? Porque es una cuenta de activo. Pero bueno, como a ustedes les resulte más cómodo, siempre y cuando el resultado que después tengan lo puedan volcar al estado de situación patrimonial, ¿sí? Ujú. Gracias. Pero entonces tenemos libro diario, que es ver todas las operaciones que tuvo el ente. Tenemos los mayores por cada una de las cuentas y vamos a tener un libro de inventario de mercaderías, donde ahí vamos a tener que evaluar o por PEPs o WEBs o PPP. ¿Sí? Aclaraciones. Tengo que realizar primero el estado de resultados, ya que me va a dar el resultado del ejercicio. Puede ser un tip que les pasamos. Segundo, paso al resultado del ejercicio, del resultado del ejercicio al de situación patrimonial. Y después, cada uno de los valores del estado de resultado y del de situación patrimonial provienen del resultado del ejercicio anterior y movimiento de este ejercicio. La cuenta área es una cuenta de resultado, pero no la presento en el estado de resultados porque la utilicé para ajustar resultados del ejercicio anterior, en que acá no hay área. Eso quiere decir. Importante, se tiene la igualdad contable. Entonces, este patrimonio más este tiene que dar este. ¿Sí? Siempre vean eso, o sea, por un lado, que el estado de resultados, que siempre va a ser venta menos costo de mercadería vendida, me da un resultado bruto. A ese resultado bruto después empiezo a ver las otras cuentas de resultado que fueron pasando. En nuestro caso teníamos intereses negativos, el seguro, los descuentos otorgados y el interés. Todo eso me va a sumar algo. Ese algo es mi resultado del ejercicio, que va a ir volcado en el de situación patrimonial, lo pusimos ahí en celeste, pero también tengan en cuenta que, siguiendo la ecuación patrimonial, activo tiene que ser igual a pasivo más patrimonio neto. Entonces ya si esto no les da, vean que hay algo, ¿sí? Tienen que verlo, tienen que buscarlo porque hay algún tipo de error posiblemente ahí, ¿sí? Pero esos serían como los tips que tenemos. Ya con eso terminamos, pero por supuesto que cualquier consulta que tengan, me avisan, lo vemos. ¿Quedó todo claro?
¿Alguna consulta teórica? ¿Quieren que vuelva a repasar algo? Yo tengo una consulta acerca de un trabajo práctico que tengo, Dale. que dice que en un contrato de alquiler, dice que se alquila un local mediante el pago de forma adelantada del primer trimestre por la suma de 60.000 en efectivo y un depósito en garantía de 10.000. ¿Cómo sería ahí? Ay, se tildó todo. ¿Me podrías repetir? Sí. Habla de un alquiler Sí. de forma adelantada por 60.000 en efectivo y un depósito en garantía de 10.000. Bien. Ya el que sea pagado por adelantado te va a representar una partida monetaria, seguramente con caja. Imagino que lo pagó. Sí, los 60.000 sí. 60.000 en caja en efectivo. Bien. Y por la otra parte, bueno, eso lo vas a tener que ir devengando como lo fuimos viendo antes. Entonces, mes a mes vas a tener un devengamiento. Eso es otro asiento que haces aparte. ¿Qué sería alquiler a devengar? Alquiler a devengar contra el alquiler devengado. Y después vas haciendo ese ajuste para que te quede en cero, no en cero, pero para que te vaya quedando reexpresado al mes que sea el de cierre. Ok. Y el depósito va a ser aparte, digamos. Va a ser el depósito contra caja, contra banco, contra lo que sea. Claro, como no lo especifica, no sé contra qué hacerlo. Si no especifica, en todo caso, escribilo vos al lado, asumo que es en caja, no sé, porque no tengo cuenta bancaria, o asumo que es una transferencia y por eso uso la cuenta corriente banco. Ok. Y depósito sería depósito el nombre de la cuenta. Sí, depósito por alquiler del inmueble tanto. Gracias. No, de nada. ¿Alguna consulta más? Ahí voy al chat también. Yo estoy congelada, pero ustedes me hablan. Profe, yo tengo una duda. Sí. Si te pide determinar la composición de la igualdad patrimonial luego de cada hecho económico, ¿qué es eso? Era como habíamos visto antes, que les ponía al costadito si me aumenta el activo o disminuye o estas cosas. Ah, ok. Es esa igualdad, porque viste que cada asiento que veníamos haciendo tiene que balancear sí o sí. Entonces, como balancea, es que me está aumentando o disminuyendo alguna de las cuentas. Era eso nada más. Ah, bueno. Gracias, profe. Nada. ¿Alguna consulta más que tengan? Estén tranquilos para el parcial. Sí. Profe, consulta. ¿Estás grabando la clase, no? Sí, va a estar después subida en el canal de YouTube, así que le pueden entrar a ver y también pueden chusmear que hay otros temitas más particulares que habíamos hecho. Incluso también tenemos para el segundo parcial, también para adelantarse, y si no, también para el segundo parcial vamos a hacer también, seguro. El link de YouTube lo sube a la plataforma. Ahí en el chat lo habían subido, está ahí abajo, pero igual si pones en YouTube Proyecto Económica, seguro te sale. Si no, avísame si no lo ves en el chat. Gracias. Nada. Bueno, si no hay más dudas, entonces damos por finalizada esta primer clase para el primer parcial. Les deseo mucha suerte, a todos y a todas, estén tranquilos. Por ahí es mucha teoría, también es mucha práctica, pero con estos pequeños tips que les dimos por ahí al final, de ver bien la ecuación patrimonial, ver bien el detalle de inventarios, yo creo que van a andar bien. Así que gracias por asistir, gracias por las preguntas también y por animarse. Y nos estamos viendo la próxima. Gracias. Dale, gracias.
Adiós, Gracias. gracias por responder. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Se me estaban explotando.